Yo me licencié en Geografía e Historia en la Universidad de Salamanca en el año 84, vuelvo a Bilbao y bueno, ahí es donde empiezo a pensar en mi futuro profesional, sobre todo como profesora de Historia, que era lo que yo quería dedicarme. Eso fue inviable y bueno, pues ahí empiezo en unos procesos de selección para ir formándome hacia el ámbito de la dirección y técnicos en recursos humanos. Bueno, aprovecho esa oportunidad y me incorporo al primer máster de Dirección de Recursos Humanos que lanzó la Universidad del País Vasco en San Sebastián junto con Cámara de Guipúzcoa. Me colocan en el desarrollo de las prácticas en el área de Ingeniería de Procesos, junto con una consultora internacional que estaba trabajando para el Grupo Cooperativo Mondragón. Y bueno, pues al final la consultora me invita a irme con ellos y me voy. Un currículum mío aparece en Eibar, en el entorno de Techniker, de ahí salta a Vic Berrilán en aquellos momentos y bueno, me llaman y soy seleccionada para entrar a trabajar a un equipo pequeño que era el germen de lo que empezaba a ser Vic Guipúzcoa. Me abrí paso en este mundo empresarial y eminentemente masculino, trabajando mucho, implicándome mucho, aprendiendo, no dejando de aprovechar oportunidades y retos que o me marcaban mis jefes o yo misma los iba buscando. Se ha dicho siempre que muchas veces el esfuerzo de las mujeres por estar y tener presencia en el mundo empresarial es casi un esfuerzo doble, ¿no? De trabajo doble. Yo sí lo he vivido y yo creo que ahora estará posiblemente cambiando y mejorando, pero sí que es un esfuerzo importante el que hay que hacer. Sigue habiendo una brecha de género importante, es decir, nuestras estadísticas nos dicen que casi el 80% de las iniciativas de emprendimiento científico-tecnológico innovador las proponen hombres entre un 15 y un 20% son emprendimientos e iniciativas empresariales lanzadas y promovidas por mujeres. El método de trabajo de Vic Guipúzcoa está basado sobre todo en la capacidad de las personas, de las técnicas, de las directoras, en su implicación, en su saber hacer, en su experiencia, en su sentido común. El equipo de Vic, ante todo, para mí es un equipo profesional de primer nivel, muy implicado. Somos un equipo, además, eminentemente femenino. Somos 14 personas y 13 somos mujeres y bueno, ha sido así porque han sido las mejores y son las mejores. Yo definiría el premio Aspegui como el compromiso y el liderazgo de las mujeres en el mundo de la innovación, de la empresa y en todo lo que ello supone para el desarrollo humano de Guipúzcoa.